Hoy hablaremos acerca de la heredabilidad, es decir, la manera en que los genes influyen en los rasgos y características humanas. Este concepto nos permite comprender cuánto de las diferencias entre individuos se pueden explicar como consecuencia de sus diferencias heredadas de ADN. Por muchos años los científicos han debatido acerca de qué tanto nos influyen nuestros genes y qué tanto nuestro ambiente. Sin embargo, recientemente dicho debate se ha ido aproximando a un rápido consenso. Hoy día prácticamente todos los científicos reconocen que los genes desempeñan un papel importante para explicar la diferencia, no solamente en términos de rasgos físicos, sino también de los psicológicos. Ahora bien, para entender cómo funciona la heredabilidad, consideremos el siguiente ejemplo. La persona de la izquierda mide 1,80 m y la de la derecha 1,60 m. La heredabilidad no explica cómo crecieron a sus respectivas alturas, sino cómo se produjo esa diferencia de 20 centímetros. A partir del estudio de un número suficiente de individuos, tanto familiares como desconocidos, los investigadores pueden determinar el porcentaje de la variación que fue causado por genes y el porcentaje que fue causado por el ambiente. Resulta, por tanto, que la heredabilidad de la altura es del 80%, lo cual significa que los genes explicarían 16 de los 20 centímetros de nuestro ejemplo, mientras que el ambiente, entendido como alimentación, ejercicio, hábitos, entre otros, daría cuenta únicamente de los 4 centímetros restantes. Si bien la mayoría de las personas nunca dudarían de que algunos rasgos físicos, tales como el color del cabello u ojos o la altura, sean en gran medida hereditarios, muchas de ellas se sorprenderían al conocer el grado en que nuestros genes afectan otras tantas características humanas. Como ejemplo de ello, una encuesta aplicada en Reino Unido en 2018 les pidió a 5.000 adultos que respondieran qué tanto creían que los genes influían en un listado de rasgos y padecimientos humanos. La siguiente tabla muestra el promedio de sus resultados contrastado con el porcentaje de influencia que la investigación científica arroja. La tabla completa merece ser estudiada con detenimiento. La mayoría de las personas se sorprenden al saber cuánto afectan los genes a los rasgos psicológicos, los cuales incluyen desde la inteligencia general a la personalidad, pasando por la habilidad musical, el rendimiento escolar y hasta algunos trastornos mentales como el autismo y la esquizofrenia. Pero la evidencia científica en este sentido también es abrumadora. Las evidencias más convincentes provienen de diversos estudios de gemelos idénticos que fueron separados al momento de nacer y fueron dados en adopción a familias diferentes. Estos gemelos son sujetos de investigación ideales, ya que comparten prácticamente el 100% de su ADN, pero crecieron en entornos completamente distintos. Uno de los estudios de gemelos más emblemáticos fue el realizado por Thomas Bouchard de la Universidad de Minnesota, el cual involucró a más de 8.500 pares de gemelos a lo largo de casi 3 décadas. A partir de este estudio, el profesor Bouchard arribó a conclusiones verdaderamente sorprendentes. En un artículo de 2004, reportó que la heredabilidad de la inteligencia de niños de 5 años es tan solo del 22%, mientras que para personas de 26 años esta asciende hasta un 88%. Esto tiene mucho sentido, ya que los niños son maleables y pueden verse influidos por los entornos que sus padres eligen para ellos. Sin embargo, cuando llegamos a la adultez, nos vemos menos influenciados por el ambiente y en todo caso tendemos a elegir o bien construir los ambientes que se adaptan a nuestras propias inclinaciones y predisposiciones. Esto significa que si bien los padres y el medio ambiente pueden tener un efecto temporal en los niños, cuando somos adultos las diferencias en nuestras capacidades intelectuales se explicarán casi totalmente como resultado de los genes. Ahora bien, por supuesto que casos severos de desnutrición, por ejemplo, pueden evitar que las personas desarrollen todo su potencial genético, pero un ambiente normal tendrá solo efectos modestos sobre la inteligencia. Incluso nuestras personalidades son afectadas en gran medida por los genes. Los psicólogos hablan del modelo de los 5 grandes o simplemente The Big Five para referirse a los 5 rasgos de personalidad mejor estudiados, que son la extraversión, la amabilidad, la responsabilidad, el neuroticismo y la apertura. Resulta que de igual manera la investigación de gemelos ha encontrado que estos rasgos son generalmente hereditarios en un 40 a 60%. Otro científico que de manera más reciente confirmó las conclusiones de Bouchard es Robert Plomin, del King's College London. En su libro Blueprint de 2018, Plomin asegura que uno de los descubrimientos más importantes en genética conductual es precisamente que la influencia del ADN se vuelve más importante conforme envejecemos, tal como se muestra en la tabla. Plomin también confirma el hecho de que los rasgos de personalidad suelen ser hereditarios en un promedio de 50%.
e incluso va más allá que Bouchard al afirmar que del 50% de la influencia restante que se le suele atribuir al ambiente para explicar diferencias entre individuos, más de la mitad sería aleatorio y no sistemático, por lo que en otras palabras no existe mucho que se pueda hacer al respecto. Todo lo anterior nos lleva a pensar que las personas no nacemos como pizarras en blanco. Por más que nos guste pensar que nosotros creamos nuestras propias personalidades y escogemos los campos en los que habremos de sobresalir, una verdad que no debe ser ignorada es que nuestros genes establecen límites amplios respecto de lo que podemos hacer. Por supuesto, esto no significa necesariamente que haya razones para ser fatalistas, ya que la heredabilidad no es de ninguna manera determinística, sino más bien probabilística. Es decir, que algunas personas tendrán mayor facilidad para sobresalir que otras en campos como la música, la escuela o inclusive en el deporte. Como conclusión, vale la pena mencionar una muestra de las implicaciones de estas investigaciones para otros campos, y es que así como los padres deben darse cuenta de los límites de su influencia en la personalidad e inteligencia de sus hijos, la sociedad también debería reconocer que existen límites respecto de lo que los programas sociales y las intervenciones gubernamentales pueden lograr, lo cual nos llevaría al tema de un próximo video acerca del debate entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. Si disfrutaste de este video, te invito a que dejes comentarios y a que te suscribas al canal.